les doy la bienvenida, buenos días. Vamos a hacer entonces hoy día las clases de esta semana 15, pero como siempre, ustedes saben, eso ha pasado durante todo el semestre, que la cátedra es como muy apretada y uno normalmente no alcanza a ver todo en todas las semanas. En la semana 14 nos quedaron temas libres y como estamos haciendo derivadas y no hay clase auxiliar, porque a veces uno dice, no importa porque en clase auxiliar practican y con lo que practican en clase auxiliar se ponen al día, sobre todo, leen el apunte, etcétera. Entonces les voy a hacer una especie de recuerdo y de hecho pasar un tiempo más sobre los cálculos de derivadas que vimos en la clase pasada. En particular había una fórmula que me interesa que recuerden bien, la del producto. ¿Se acuerdan cómo se derivaba el producto? Esa era la fórmula simpática. La suma también es simpática pero fome, porque la derivada de la suma era la suma de las derivadas, la derivada de la resta, pero la derivada del producto, no, la derivada del producto era como, ¿se acuerdan? Díctenme. ¿A quién derivó primero? A la f, entonces pongo f', ¿y eso lo multiplico por g'? No va multiplicado por g', va multiplicado por g, y después sumo o resto, sumo. Ahora, si tienen la duda si suman o restan, recuerden que esta cosa es conmutativa, entonces el resultado tiene que ser totalmente simétrico en f y g. Entonces, si ustedes pusieran una resta, le estarían dando como mayor peso a una función respecto a la otra, cuando en el producto da lo mismo cuál sea el orden. Entonces, la otra es f por la derivada de g. Esa se la aprendieron. ¿Demostraron la de las tres? Les dije, para aprenderse esta cosa a veces conviene hacer f, g, h'. Hagámoslo. Miren, porque eso es un producto. Es f multiplicado por g por h. Se fijan, lo pueden ver como un producto de 2. Y si saben derivar el producto de 2, ahí me dicen, ¿cómo se deriva? ¿A quién derivó primero? A la f. Y eso lo multiplico por ¿cuánto? Por la segunda, que es g por h, ¿cierto? Ahí va la g por h. Más, ¿qué hago después? Tomo la f. Y eso lo multiplico por la derivada de ¿quién? Si estoy pensando en producto de dos funciones, el producto de, o sea, la derivada de g por h, de g por h. Entonces aquí pongo g por h'. ¿Alcanzan a ver por allá? Si no, mira, hay muchos puestos libres, así que salvo la parte donde está la cámara, pueden usar toda la sala. Y después sigo. Ya, el primer término está listo. El primer término dice f', g por h. Y el segundo hay que desarrollarlo porque aparece nuevamente la derivada de un producto. Entonces ahí pongo, abro paréntesis y aplico mi fórmula con g y h. O sea, la derivada de ¿quién primero? G o h. De g' por h. Después, el g solo, multiplicado por la derivada de ¿quién? Del h'. Ahora, se desarrollo, se fijan que ahí se forma esa formulita que les dicté la clase pasada, que era f' g por h más f por g' por h. ¿Se fijan? Incluso los que no ven del otro lado, ya me voy a poner por acá para que puedan ver, más f por g' por h, y después el último distribuido es f por g por, más f por g por h'. Ya, así que la fórmula creo que ya ahí la tienen totalmente deducida y se la aprenden, ¿cierto? Hay que derivar a todas y cada una de las funciones que aparecen en el producto y cada vez que derivo una función, eso queda multiplicado por las otras que no se han derivado. Entonces, se fijan, f' por g por h, g' por f por h, h' por f por g. Lo escribo siempre cuando está así en la pizarra como en forma f, g, h para que se entienda bien. Ahora, esa es la regla del producto. ¿Cuál es la regla del cuociente? La del cuociente, eso es parte de ese mismo teorema del álgebra de derivadas. Derivada de la suma, derivada de la resta, derivada del producto, derivada del cuociente. ¿Cómo se deriva un cuociente? Suponiendo que x barra es un punto interior del dominio del cuociente, ya esa parte me la voy a saltar, para calcular la derivada habría que calcular el límite de esto. Habría que calcular f partido por g evaluado en x menos f partido por g evaluado en x barra, eso habría que dividirlo por x menos x barra y tomar el límite cuando x tiene x barra. Entonces, antes de tomar el límite, calculemos ese cuociente, porque ahora se ve la cosa más complicada algebraicamente, y cuando lo tengamos bien desarrollado, tomamos el límite cuando x tiende a x barra. ¿Cuál es el dato? Dato, la f es derivable. Otro dato, la g es derivable. Otro dato, la g distinta de cero. ¿Por qué la g distinta de cero? Porque si x barra es un punto interior del dominio, x barra está en el dominio. ¿El dominio de quién? Del cuociente. Y ustedes se acuerdan que en un cuociente, en el dominio, nunca el denominador vale cero, porque cuando el denominador vale cero, esos puntos
salen del dominio. ¿Se acuerdan de las funciones racionales? ¿Qué es el dominio? Los reales. ¿Y a quién hay que sacar? A los ceros del denominador. Entonces, cuando estoy hablando de función cociente, ya sé que g en x barra no es 0. Y de hecho, g en x barra no vale 0 en una vecindad de x barra, porque el punto x barra es punto interior. Alrededor de él, los puntos también viven en el dominio. Así que alrededor de él, g de x también es distinto de 0. ¿Ya? Esas cosas están un poquito escondidas. Me interesa el cálculo algebraico. Entonces, desarrollemos. ¿Qué queda aquí? Esto es una fracción. ¿Ven la fracción? Es f de x partido por g de x. Atención con, no sé si están durmiendo o están bien despiertos, atención con la x y la x barra. Si se les confunden en un instante la x con la x barra, por ejemplo, si aquí se les olvida la barra, ¿se dan cuenta el tiro de lo que queda? 0, o sea, hay que ser cuidadosos. O sea, si en algún instante me equivoco, ahí puede que la factorización sea demasiado sencilla. Entonces aquí es f de x barra partido por g de x barra. Ya, y todo eso partido por x menos x barra, eso está puro molestando. ¿Qué hago a continuación? Igual, lo que quiero hacer es aquí calcular esa suma como suma de fracciones. Suma de fracciones. ¿Cómo se suman esas fracciones? Entonces, eso es igual. Es una fracción. Denominador, g de x multiplicado por g de x barra. ¿Lo ven? Y ahí ningún problema, porque el g de x es distinto de 0. El g de x barra distinto de 0, porque estamos en una vecindad del x barra. Ya eso lo comentamos. Y arriba, ¿qué queda? Queda f de x por g de... cuidado con la letra. ¿G de x o g de x barra? Esa es la gran incógnita, ¿cierto? G de x barra, menos, después queda f de x o de x barra, allá en la otra, x barra. ¿Se fijan que si pusiera f de x, diría el tiro factorizo? No, esa cuestión no se puede factorizar. ¿Multiplicado por cuánto? Por g de x, y todo dividido por x menos x barra. Ya, entonces ahí se dan cuenta que al ser x y x barra distintos, el numerador queda igual que en el producto medio infactorizable. ¿Se fijan que no se repite el f de x barra? Hay un f de x y un f de x barra. No se repite el g de x barra. Hay un g de x y un g de x barra. No hay cómo factorizar. Así que la solución que tenemos siempre para eso es el famoso ni quita ni pone. Entonces, g de x barra. A ti te digo, córrete para el lado. Te fuiste por allá. Menos f de x barra g de x. ¿Qué quiero hacer? Quiero factorizar. Ahora, quiero factorizar y que salga algo así como la derivada de f. Para que salga la derivada de f, me interesaría que aparezca f de x menos f de x barra. Esa resta me interesa mucho. Aquí está el f de x, pero está contaminado con g de x barra. Así que para que salga lo que yo quiero, habría que restar, ¿cuánto? Habría que restar f de x barra por g de x barra. ¿Para qué el g de x barra? Para factorizarlo. ¿Y por qué le puse f de x barra? ¿Por qué se me ocurrió poner eso y no otra cosa? Porque cuando factorice, quiero que quede la resta f de x menos f de x barra. Así lo arreglé. Precio a pagar, ni quita ni pone, resto eso, sumo, lo mismo. Aquí no lo pienso, aquí solo lo reescribo. Acá lo pensé, aquí dije, ¿qué me conviene? Acá no es que lo que me convenga, aquí tengo que restar, sumar exactamente lo mismo que puse allá. Ya, dividido por lo mismo, los de abajo creo que puedo saltármelo, ya lo salto. Y lo interesante es el numerador. ¿Cómo se factoriza? Factorizo por g de x. ¿Qué queda? F de x menos f de x barra. ¿Multiplicado por cuánto? Por g de x barra. G de x barra. Perfecto. Esos dos primeros quedaron fantásticos. Y los dos siguientes, me quedaron obligados. Ahí donde el ni quita ni pone a veces funciona y otras veces no funciona. Uno normalmente el ni quita ni pone lo hace para arreglar el principio de las expresiones. Y a la cola pueden quedar cosas que no se arreglen para nada. Ahora, como aquí hay unas reglas especiales, la cola sí que se arregla, porque la cola se factoriza ¿por cuánto? Por f de x barra. Ojo con que tengo que estar bien. Claro, puedo sacar el f de x barra o menos f de x barra. Aquí, cualquiera de los dos. ¿Qué me conviene más? Yo quiero, miren, va a quedar f de x barra multiplicado por ¿cuánto? Por g de x barra menos g de x. Para que aparezca la definición de derivada, sería mejor que dijese g de x menos g de x barra. Entonces voy a factorizar por menos f de x barra, paréntesis, g de x menos g de x barra. Ya, y me está faltando ¿qué cosa? Me está faltando el denominador.
El denominador, que de hecho aquí no lo escribí arriba. Tengo 3 términos en el denominador. Hay uno que me interesa, lo voy a poner al tiro en el numerador, lo voy a poner al tiro distribuido, el x menos x barra. ¿Dónde voy a poner el x menos x barra? Entonces, en toda la fracción. Pero como es una resta, lo puedo distribuir. Y en la primera expresión lo pongo ahí. ¿Al lado de quién? Del f de x menos f de x barra. Y en el segundo restando lo pongo al lado del g de x menos x barra. ¿Quién quedó sobrando? Todavía me falta escribir cosas. Dividido por, ¿quién quedó abajo? G de x por g de x barra. G de x por g de x barra. Ya, entonces ahora sí que puedo tomar límite. ¿A cuánto tiende todo esto? Esto tiende, aquí voy a calcular el límite. Todo esto tiende, toda la fracción tiende. ¿A cuánto? Bueno, todos los límites son conocidos, ¿será cierto? El denominador, por ejemplo, a ver, miremos al tiro abajo. ¿A quién tiende el denominador? G de x barra. ¿A cuánto tiende G de x barra? A G de x barra. Esa es una constante, no tiende a nada, es simplemente igual a G de x barra. G de x, ¿a quién tiende G de x? A G de x barra. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso no me basta. Cuando yo tomo el límite no tiene nada que ver con x barra. Pero el dato es que la g era derivable en x barra. Y el primero de los teoremas importantes de esta seguidilla de teoremas era que cuando una función es derivable, en un punto es continua en ese punto. ¿Qué significaba eso? Significaba que esas funciones tenían límite igual a la función evaluada en el punto. Por esa razón, este g de x tiende a g de x barra. No es porque sí es un poco porque el x tiende a x barra, pero no es la única razón. Cuando el x tiende a x barra, esa cuestión podría tender a algo totalmente distinto. No tiende a algo distinto porque la g es continua en x barra. Eso tiende a g de x barra. Así que el denominador tiende a g de x barra al cuadrado. ¿Y puedo decir que el límite del cociente es el cociente de los límites? Acuérdense ustedes, teorema de los límites de cocientes. ¿Es el límite del cociente el cociente de los límites? Sí, siempre y cuando los límites existan por separado y el denominador no sea cero, no tenga límite cero. ¿Cuánto es el límite del denominador? G de x barra al cuadrado. ¿Es cero eso? No. ¿Por qué razón? Porque estoy en el dominio de la función cociente. Estoy de hecho en el interior del dominio donde g de x es distinto de cero. Adelante, adelante. Ya, así que el denominador está bien. Y el numerador, en el numerador aquí uso el dato. ¿A cuánto tiende eso? Esa es la parte simpática. ¿Sí? Eso tiende a la derivada f' en x barra. F' en x barra. El g de x barra no tiende a nada porque es constante. Bueno, es una constante, ahí no tengo que aplicar. Eso no es por continuidad, eso es porque es una constante. ¿Ya? Después el signo menos, menos. F de x barra tiende a f de x barra, porque eso también es una constante en este límite, proceso de límite. ¿Dónde está el límite interesante? En esta fracción, pero esa fracción la conozco, tiende a g' de x barra, g' de x barra. Ya, ahí tengo la regla para la derivada del cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? Aquí lo voy a poner al lado del producto de dos funciones. ¿Cómo se deriva el cociente de dos funciones? Ojo que en el cociente ahí son dos, no son tres ni cuatro. Si usted quiere hacer el cociente de 3 y 4, eso hay que arreglarlo, es un poquito más feo. Cociente solo de dos funciones. ¿Cómo se calcula la derivada del cociente de dos funciones? Ya, aquí va. F partido por G. Le voy a sacar el x barra, le voy a sacar el x, porque quiero que se aprendan la regla. La derivada del cociente. ¿Cuánto vale la derivada del cociente? La derivada de un cociente, primera cosa, es un cociente. ¿Quién va arriba? Lo de arriba es lo que hay que aprenderse. ¿Quién va abajo? G al cuadrado, el denominador al cuadrado, G al cuadrado. El denominador siempre queda en el denominador, porque recuerden ustedes que el G es distinto de cero. No se les vaya a ocurrir poner aquí F al cuadrado, porque la F podría ser cero. La que es distinta de cero es la G. Es un cociente, F partido por G, el denominador hay que ponerlo al cuadrado. Les recomiendo siempre cuando calculen derivadas de cociente, partan por poner el denominador al cuadrado. Algunos dicen, es muy fácil poner el denominador al cuadrado. Pues bien, pónganlo, que no se les vaya a olvidar. El numerador es más complicado. ¿Y cuál es la regla del numerador? ¿La ven? ¿La derivada de quién primero? Es como la derivada del producto. Es la derivada de f. ¿Por cuánto? ¿Por qué? F por la derivada de g. Es como la derivada del producto. Tienes razón. Es como la derivada del producto, pero con una diferencia. ¿Qué diferencia? En lugar de signo más, es signo menos. Es f' por g. Por eso es importante que se aprendan la de arriba.
Porque si se aprende la de arriba, la de abajo ya la tienen en el bolsillo. Es la misma, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El signo. ¿Por qué el signo menos? Bueno, ¿por qué arriba era más? Arriba era más porque el producto es conmutativo. La fórmula es simétrica en F y G. Aquí van a decir, oye, esta fórmula no es simétrica. No da lo mismo poner el signo menos ahí que poner el signo menos acá. Claro, porque están calculando el cociente entre F y G. No es lo mismo F partido por G que G partido por F. ¿Se fijan? Entonces, por eso, ¿dónde va el signo menos? El signo menos va cuando derivan al denominador. El signo menos va cuando derivan. Igual hay que derivar las dos. Derivar a la F, derivar a la G, multiplicar por la otra. Es como el producto. Pero hay un G cuadrado y hay un signo menos. ¿Dónde va el signo menos? ¿Se lo aprendieron? ¿Dónde va el signo menos? ¿Dónde va el signo menos? ¿Cuando derivo a quién? Al denominador. Al denominador. Ahora, ¿se acordarán de eso? Ahora, si ustedes quieren, pueden escribir el cociente como un producto. Pueden decir que eso es F por G elevado a la menos 1. Eso es un producto. Y a lo mejor ese menos 1 les puede recordar quién lleva el signo menos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se derivaba la función x elevado a la alfa? ¿Se acuerdan de esa fórmula que también vimos en la clase pasada? ¿Cómo se deriva x a la alfa? ¿Cuál era la constante que salía siempre fuera? ¿Qué constante salía fuera? La constante alfa y quedaba multiplicada por x elevado a la ¿cuánto? A la alfa menos 1. Lo interesante aquí es que recuerden esa cosa de ahí. Que el exponente, ¿cómo salía fuera cuando derivaba? Siempre el exponente salía como una constante. Entonces, cuando ustedes miran esta expresión, dicen, aquí hay un exponente menos 1. Ese exponente menos 1 de alguna forma sale en alguna parte como constante. ¿Dónde salió como constante? Ahí. ¿Y por qué en la F no hay constante? Porque ¿cuánto vale el exponente de la F? ¿Cuánto vale el exponente de la F? 1. También salió como constante, pero los 1 uno no los escribe. ¿Se fijan? Es el 1 que está aquí delante del F'. Delante del G' hay un menos 1. Acá, ¿por qué hay puros más unos? ¿Por qué hay puros más unos? Porque hay puros exponentes 1. Ahora, después la pregunta es, oye, si dijese F multiplicado por G cuadrado. Bueno, si dijese F por G cuadrado, ¿cuánto vale la derivada de F por G cuadrado? A ver, esa la sé calcular. ¿Cómo se calcula F por G al cuadrado? Porque es el producto de tres funciones. Es F por G por G. ¿Y cómo se deriva F por G por G? ¿Se acuerdan la regla? ¿Cómo derivo F por G por G? Díctenme, ¿a quién derivo primero? A F. ¿Por cuánto? Por G por G, G cuadrado. Después, ¿a quién derivo? A una de las G. ¿Cierto? Pensando que aquí dice, piénsalo así, F por G por G. Derivo a esa G. ¿Qué queda? Queda F por G' por G. Después, el tercero, ¿a quién derivo? A la última G. ¿Qué queda? F, G por G'. Si ustedes ordenan un poquito eso, me interesan las puras constantes por el momento. F' por G cuadrado más. ¿Ven? Esos dos son iguales. Queda 2F por G por G'. Lo que me interesa es, cuando derivo al F, ¿qué constante quedó fuera? ¿Por qué razón quedó el 1? ¿Lo ven? Cuando derivo al G, ¿qué constante quedó fuera? ¿Por qué ¿De dónde viene ese 2? Bueno, de la regla de arriba. Pero si lo quieren recordar, ese 2 viene porque el exponente era 2. Nuevamente hago una cosa más complicada, que es lo que me piden aprenderme. Y una vez que entiendo esa regla, digo, miren aquí, ¿quién es el que lleva el menos 1? ¿La F o la G? ¿Quién lleva el menos 1? ¿La F o la G? La G, ahí lo ven. Cuando derivo a la G hay un signo menos 1. La regla de derivar el cociente. Con eso se termina el teorema del álgebra de derivadas. Con ese teorema de álgebra de derivadas ya puedo derivar funciones más simpáticas. Ahora, todas estas funciones que sean sumas, productos y cocientes de cosas raras. Ahora, funciones clásicas que son cocientes de cosas raras, que yo diría que hay que aprenderse al tiro, son las derivadas de las funciones trigonométricas. Porque ya calculamos dos. De hecho, yo calculé una y le dejé propuesta a la otra. Calculamos la derivada del seno. ¿Cuánto era la derivada del seno? Era coseno. ¿Y cuál era la derivada del seno? Si se las dejé propuestas, si la pueden hacer algún día, la hacen. Es fácil, la derivada del coseno vale menos seno. Esas dos se las tienen que saber de memoria. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo calcular la derivada de la tangente, de la cotangente, de la secante, de la cosecante, porque esas cuatro funciones trigonométricas que me faltan son cocientes.
son cocientes de seno partido por coseno, coseno partido por seno, 1 partido por seno, 1 partido por coseno. Y ya tengo mi regla para derivar cocientes. Así que puedo calcular las derivadas de esas funciones. Calculemos la derivada de la más típica, tangente. ¿Se saben, les han contado la derivada de tangente? Bueno, se la van a aprender en un par de minutos más, pero por el momento la puedo calcular como si fuese un producto o cociente. Cociente, con la regla que tengo recién demostrada, la regla del cociente. Ya, entonces, vamos a ver si puedo borrar esta pizarra. Ya, entonces, vamos con el cociente. La derivada de tangente. Tangente en un punto X barra, ya no le voy a poner barra, le voy a decir tangente de X prima. Es un cociente. ¿El cociente entre quién y quién? Seno partido por coseno. Ahí está. ¿Cómo se diría un cociente? Bueno, ya me lo sé. Es un cociente. ¿Qué es lo primero que pongo al lado derecho después del signo igual? El denominador al cuadrado. O sea, acostúmbrense a eso. La derivada de un cociente vale, primera cosa, denominador al cuadrado. ¿Quién es al cuadrado? Coseno al cuadrado de X. Ya, arriba, ¿qué pongo? Una resta. Ahí está mi signo menos al tiro, antes que se me olvide. La resta, ¿qué derivo primero? Primero derivo a seno y el resultado lo multiplico por coseno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Y si eso lo multiplico por coseno, ¿qué queda en el numerador? Aquí queda el tiro coseno al cuadrado de X. Atención, no sé si se perdieron. De nuevo, la derivada del seno era coseno, ¿cierto? Había que poner arriba, lo voy a escribir aquí por si acaso, la derivada del seno y esa multiplicada por coseno. Así era la fórmula, menos seno multiplicado por la derivada del coseno. Esa es la fórmula del cociente. Ya, entonces al tiro dije, oye, pero la derivada del seno vale coseno, y ese coseno por coseno queda coseno cuadrado. Perfecto, menos, después que pongo aquí, la primera función, seno de X, multiplicado por ¿cuánto? La derivada del coseno. Y la derivada del coseno vale, no seno, menos seno. ¿Y qué pasa con ese menos seno? Se cancela ese menos de ahí y queda cuadrado. Y en realidad, cuando queda así, uno dice, oye, esto es demasiado fácil, el numerador quedó igual a 1. Así que esto queda simplemente 1 partido por coseno al cuadrado. Que normalmente lo escribo así porque la función 1 partido por coseno tiene nombre. Es la función secante, función trigonométrica secante. Y por eso es que todos aprenden que la derivada de la tangente vale la secante al cuadrado. La derivada de la tangente es la secante. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es seno, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de la secante? Al tiro, la otra, interesante, prima hermana de la tangente, secante. También es un cociente entre quién y quién. Secante es 1 partido por coseno de X. Esa es la función que estoy derivando. Ahora, cuando se derivan funciones cocientes donde una función es constante, como aquí la 1, uno puede incluso escribir una formulita un poquito más condensada. Decir, si el numerador es la función 1, miren aquí dado que tengo mi fórmula del cociente, si el numerador es la función 1, esta fórmula queda bastante más fácil. 1 partido por g' vale denominador g cuadrado. G cuadrado. Numerador. ¿Cuál es el numerador? Bueno, la regla de arriba. Pero aquí, ¿cuál es la función f? La función constante igual a 1. Y cuando es la función constante igual a 1, la derivada de la constante vale... no calculé nunca la derivada de la constante. ¿Cuánto es la derivada de la constante? ¿Se imaginan? ¿Cuál es la función constante? ¿Cuál es el gráfico de la función constante? ¿Cuál es el gráfico de la función constante? De hecho, constante igual a 1. Bueno, de hecho, cualquier constante. ¿Cuál es el gráfico de una función constante cualquiera? ¿Se la imaginan? Piensen ahora en la recta tangente a ese gráfico. La constante es esa función. Tomen un punto cualquiera, X barra, el que sea. Y ahora en ese punto X barra tracen la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente a una recta horizontal? La misma recta horizontal. ¿Y qué era la derivada de la recta tangente? La derivada correspondía a la pendiente de la recta tangente. Dado que en las funciones horizontales constantes la tangente es la recta horizontal, la pendiente vale 0. Es decir, la derivada vale
vale 0. Siempre que deriven la función constante, si f de x es una función constante cualquiera, su derivada en cualquier parte vale siempre 0. ¿No me creen lo del gráfico? Háganlo por definición. Calculen f de x menos f de x barra partido por x menos x barra, sabiendo que la función f es la función constante. Si hacen eso, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x? La constante. ¿Cuánto vale f de x barra? Si la función es constante. La constante. ¿Y cuánto queda? Constante menos la misma constante. 0. Ese cociente vale 0. ¿Y si eso vale 0, a cuánto tiende? A 0. Claro, lo que pasa es que tanto las rectas secantes como las rectas tangentes, todas tienen pendiente 0. ¿Se acuerdan de lo que hicimos ayer? El martes, que decíamos, a este punto lo llamábamos P, tomábamos un punto Q por acá, y con esos dos puntos trazábamos la recta secante. ¿Qué pendiente tiene la recta secante? También vale 0. También es horizontal. Y por eso es que el límite vale 0. Lo que hicimos aquí fue calcular la pendiente de la recta secante. Nos dio 0. Y como vale siempre 0, el límite es 0. Ya, así que las constantes se lo saben. Las constantes son las más fáciles de derivar. Las constantes tienen derivada 0. Así que aquí cuando dice constante partido por g, uno puede decir, miren, habría que usar la fórmula de arriba, pero la derivada de la constante vale 0. Pues perfecto. Tengo aquí unos que me funcionaron razonables. Estos los voy a dejar de repuesto. Gracias. Tengo la constante que tiene derivada 0, así que de esa resta queda solamente el segundo término. O sea, queda solamente menos. ¿Menos cuánto? G', porque la f vale 1. Entonces uno dice, miren la derivada. Bueno, aquí me equivoqué. La derivada de 1 partido por g es simplemente menos g' partido por g cuadrado. Y hay algunos que se aprenden hasta esa fórmula como por separado. Ahora, de arriba del producto, también sabiendo lo de las constantes, puedo sacar otra formulita. ¿Cuánto vale la derivada de alfa veces g? Cuando alfa es una constante. Pueden decir lo mismo, la alfa es como una función constante y aplican su fórmula de producto, pero esta derivada vale 0. Así que, ¿qué término queda? Solo el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Alfa por g'. Fórmula que es demasiado trivial. O sea, esa fórmula es más bien como la derivada de la suma. ¿Cuánto vale la derivada de la suma? La suma de las derivadas. ¿Cuánto vale la derivada de 2f? F más f. La derivada de f más f, ¿vale? F' más f'. La derivada de 2f vale 2f'. La derivada de 3f, 3f'. La derivada de 25f, 25f'. La derivada de alfa veces f, alfa veces f'. Es casi como la raíz derivada de una suma. Es muy fácil. Ahora, ojo que a veces, yo he visto por ahí, cuando esto se preguntaba en los exámenes, a veces la gente tenía que derivar la función, les aparecía esto, no sé, 2f'. Y lo que hacían, algunos decían, bueno, fácil, eso es 2' por f más 2 veces f', y obviamente como no sabían derivar, decían, y la derivada de 2, esa vale, no sé qué le ponen, 1 parece. Entonces le ponen ahí f más 2 f', inventan fórmulas nuevas. Y miren qué complicada quedó la derivada de 2f. La derivada de 2f quedó 2f' más una cosa ahí rara. ¿Por qué quedó una cosa rara? ¿Dónde estuvo el error? Sean ayudantes. Derivó la constante y como no sabían ahí muy bien qué era la derivada constante. Bueno, hay algunos que le ponen incluso 2 ahí también. O sea, dicen, la derivada de la constante es la constante. Nada que ver. La derivada de la constante no es la constante. La derivada de la constante vale 0. Ahora, si usted solo aprende como regla del producto, se puede equivocar ahí. Mejor apréndase que la derivada de alfa veces f vale la que escribimos a la izquierda. La derivada de alfa veces g vale alfa g'. Las constantes alfa salen fuera. Igual que la suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la ponderación es la ponderación de las derivadas. Porque la derivada es lineal. ¿Qué cursos tienen el próximo semestre? Introducción a cálculo y álgebra. No. Tienen cálculo diferencial y álgebra lineal. En álgebra lineal van a dedicarse a estudiar justamente todas estas operaciones que son lineales. El límite de sucesiones es lineal, porque el límite de la suma es la suma de los límites. El límite de alfa veces una sucesión es alfa veces el límite. La derivada es un operador importantísimo que es lineal. La derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de la ponderación
Las constantes salen fuera. Simplemente las constantes salen fuera. Es muy fácil. Y tiene otras reglas. Estas son las reglas no lineales. La derivada del producto. Es la derivada del producto más complicada, la derivada del cociente también. Ya, dicho eso, sigamos con lo que estábamos. Estábamos calculando la derivada de ¿quién? De la secante. Entonces la derivada secante es 1 partido por coseno y su derivada vale denominador, coseno al cuadrado. Numerador, menos, al tiro. ¿Menos cuánto? Menos la derivada del coseno. ¿Cierto? Ya está. Menos G'. Menos la derivada del coseno. ¿Y la derivada del coseno vale? Menos seno. Ahí están. La derivada del coseno vale menos seno. La derivada del seno vale coseno. Apréndasela. La derivada del seno, coseno. La derivada del coseno, menos seno. Ya, entonces aquí ¿a quién hay que derivar acá arriba? ¿A quién? Al coseno. ¿Y cuánto vale la derivada del coseno? Menos seno. ¿Qué le pasa al signo menos? Se muere y queda más seno de x. Ahí está la derivada de la secante. Ahora, esa fórmula se ve media fea, pero en realidad para que se vea más bonita hay que simplemente ordenarla. Es seno partido por coseno, ¿cierto? Juntan un coseno y les queda un 1 partido por coseno y eso lo pueden escribir como la derivada de la secante como, yo le escribo en realidad al revés, digo que es la secante por tangente. La derivada de la secante es secante tangente. Ahí tienen. Ya, les dejo de tarea las otras, obviamente. ¿Cuáles faltan? La derivada de la cotangente. ¿Qué es la cotangente? Es coseno partido por cero. Esa ya la pueden hacer ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a quedar al cuadrado? El seno. Ya, entonces esa la hacen y les va a dar, también les va a dar a lo de arriba, también va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Todas son muy, muy simpáticas, pero aquí el signo menos sobrevive y en realidad queda menos cosecante al cuadrado. O sea, si ustedes quieren como fracción, queda menos 1 partido por seno al cuadrado. ¿Se fijan? ¿Por de dónde viene el seno al cuadrado? ¿De dónde viene el seno al cuadrado? Del denominador. La regla de la derivada del cociente lleva el denominador al cuadrado. Y arriba las cosas se arreglan y al final se arreglan y queda menos 1. Esa función 1 partido por seno se llama cosecante. Entonces, como es menos 1 partido por seno al cuadrado, es menos cosecante al cuadrado. Y uno se la aprende así porque es muy parecida a la de arriba. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. La derivada de la cotangente es la pero con signo menos. Pero con signo menos. Tienen unas trampas los signos. Los signos siempre enredan un poquito. ¿Y cuándo le falta la cosecante? La derivada de la cosecante. ¿Se atreven a decir cuánto vale la derivada de la cosecante? ¿Se parece a la derivada de quién? Se parece a la derivada de la secante. Es cosecante cotangente. En realidad también tiene un signo menos. Es menos cosecante cotangente. Cosecante de x por cotangente de x. Ahora, ya, en realidad uno tiene que aprenderse bien la derivada del seno, la derivada del coseno y la derivada de la tangente. Estas tres apréndansela, pero perfectamente bien. Esa y esta de acá. Las otras, sí, esta de aquí también se la van a tener que aprender. Porque cada vez que en un ejercicio en trigonometría uno usa la función tangente, la prima hermana de la tangente siempre es la secante y a veces hay que saber también derivar esa secante. Apréndanse esas. Ahora, estas últimas dos, si quieren, las pueden obtener como extensiones de las de arriba, simplemente poniendo co delante de todo el mundo. Ahora, hay que recordar que hay unos signos menos. Ahora, si usted mira las seis funciones trigonométricas, hay 3 que llevan signos más y 3 que llevan signos menos. ¿Cuáles son las que llevan signos más en la derivada? Seno. ¿Quién más lleva signo más? Tangente. ¿Quién más? Secante. ¿Quién lleva signos menos? Miren ahí. Coseno. ¿Quién más lleva signo menos? Cotangente. ¿Quién más lleva signo menos? Cosecante. ¿Cuál es la regla? ¿Quién lleva los signos menos? Todas las funciones que se llaman coalgo. Las 3 que se llaman coalgo llevan signos menos. La derivada de seno, coseno. La de coseno, menos seno. La de tangente, secante cuadrado. La de cotangente, menos cosecante al cuadrado. Es la derivada de tangente, secante al cuadrado. La de cotangente, menos cosecante al cuadrado. La de secante, secante tangente. La de cosecante, menos
cosecante, cotangente. Se fijan como que el co sobrevive en esas últimas y hay un signo menos. Ya, ahí tienen sus derivadas completas. Pero esas no son todos los teoremas. Hay un teorema extra. De hecho, hay dos teoremas más que hay que saber, que son el teorema de la composición y el teorema de la función inversa. Teorema de la composición y de la función inversa. Estos de aquí eran teoremas de álgebra, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ahora la composición. ¿Se acuerdan ustedes cuánto vale la derivada del producto? ¿Cuánto vale la derivada del producto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan sí o no? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de la derivada del producto, ¿se acuerdan cuánto no vale la derivada del producto? La regla que a uno le gustaría, pero que no es cierta, la derivada del producto no vale. ¿Cuánto no vale? No es el producto de las derivadas, ¿cierto? La derivada del producto es especial, ¿se la saben? Sí, ¿cuánto no vale la derivada del producto? No vale el producto de las derivadas. ¿Por qué la derivada del producto no vale el producto de las derivadas? Bueno, porque lo demostramos. Y segundo, porque el producto de las derivadas es la derivada de la composición. Cuando uno deriva un producto, da una fórmula rara. Cuando uno deriva una composición, ahí da el producto de las derivadas. No es la derivada del producto igual al producto de las derivadas. La derivada del producto, fórmula rara. ¿Cuál es la derivada que da el producto de las funciones? La derivada de la composición. Ahora, ese teorema fabuloso de la composición es el teorema que no se puede demostrar completamente con las herramientas de introducción al cálculo. Y hay que revisar más herramientas y por eso su demostración va a estar bien dada en el próximo semestre. Yo simplemente voy a intentar hacer un calculito. Voy a decir, quiero calcular la derivada de f de g de x. Esa cosa, la derivada de un producto en el punto x barra. No la derivada de un producto, la derivada de un... me equivoqué, la derivada de un cociente, una composición. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, es un límite. La definición todo siempre se puede escribir. Límite cuando x tiende a x barra. ¿Qué es lo que hay que calcular? F evaluado en g de x menos f evaluado en g de x barra, ¿cierto? X barra. Y todo eso hay que dividirlo por x menos x barra. X menos x barra. Y tomar el límite. Ahora, el problema es que ese límite es difícil de calcular porque hay que pasar por la f y por la g. Ahora, a uno se le pueden ocurrir cosas. ¿Qué se le puede ocurrir? Se le puede ocurrir hacer un cambio de variable. Cuando uno mira el numerador, uno puede decir, hago el cambio de variable u igual g de x. Y rápidamente me empiezo a responder algunas cosas que se me vienen a la mente. Si digo que u es g de x, pregunta, ¿a cuánto tiende u? Si x tiende a x barra, a g de x barra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón era eso? Ya eso lo voy a llamar u barra. Yo sé que g de x tiende a g de x barra. ¿Por qué razón? Bueno, porque en todo esto hay que hacer algunas hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, si quieren, la primera hipótesis 1, le voy a poner, es que la función g es derivable en x barra, que es la que está dentro. La función f g es derivable en x barra. Si la función g es derivable en x barra, ¿qué pasa con el límite de g de x cuando x tiende a x barra? Vale g de x barra. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan ustedes por qué razón? Porque derivable implica continua. Y la continuidad es la que tiene que ver con el límite. Eso lo sé hacer. Así que se me ocurre hacer un cambio de variables. Pero cuando uno hace un cambio de variables, aquí abajo había una segunda frase, segunda hipótesis del cambio de variable, que había que poner aquí una además. ¿Se acuerdan de esa además? Además, uno tenía que decir si x distinto de x barra implica, ¿qué cosa? Que u distinto de u barra. Esa cosa no la sé demostrar. G de x distinto de g de x barra, eso no funciona, porque la función g perfectamente podría ser la función constante. Yo puedo hacer la convolución de f por una función constante. También la función g podría ser una función, miren, rara, se la voy a poner aquí, x barra. Aquí está g de x barra, g de x barra. Lo que está diciendo ahí es que mi función g debería ser una función que sea siempre distinta de x barra. Sí, algunas funciones cumplen eso, pero no todas. Hay funciones que son así. Que van oscilando y convergen a algo
Y tienen un gráfico de esa forma. Y del otro lado, no sé, del otro lado podría ser también así. Entonces, si me preguntan, oye, ¿es cierto que G distinto de G de X barra? Respuesta, no necesariamente, no necesariamente. Ahí donde está la falla de esta demostración. Ahora, el próximo semestre vamos a hacer una demostración que va a incluir el caso G de X igual G de X barra, porque el próximo semestre vamos a ver un teorema del cambio de variable donde esta hipótesis no va a ser necesaria. Pero voy a necesitar más hipótesis sobre la F. Ahí es donde voy a hablar de continuidad y esas cosas. El próximo semestre hay que demostrar un teorema que no incluya esto, porque si mi teorema del cambio de variable incluye eso, hasta ahí nomás llego. Ahora, ¿puedo seguir? ¿Cuándo puedo seguir? Puedo seguir si la función g fuese una función especial, una que tiende a x barra, a g de x barra, pero sin tocar al g de x barra. Típicas funciones como esa. Ahí podría seguir. Hay muchas funciones que son así, para ellas puedo aplicar eso, pero el teorema es más importante que esa cosa. Hay que demostrarlo bien para toda g. ¿Ya? Entonces, ya, si uno hace el cambio de variable, ¿qué queda arriba? Arriba queda f de u, menos ¿cuánto? Menos f de u barra. Ahora, para que ese límite sea sencillo, ¿por cuánto debería estar dividido esto para que dé algo simpático? Pues cierto, entonces uno dice, esto habría que hacer un ni quita ni pone, poner u menos u barra. Si dijese eso, dado que la u tiende a u barra, y dado que la u es distinta de u barra, o no sé si eso es cierto, f de u menos f de u partido por u menos u barra, eso tiende a ¿cuánto? A la derivada de f en u barra, que es g de x barra. Esa es la segunda hipótesis. La segunda hipótesis, hipótesis 2, la función f es derivable. ¿Dónde es derivable la función f? Ahí miren, ¿y quién es su barra? En g de x barra, claro, porque es una composición, es más o menos evidente. O sea, cuando ustedes evalúan esto en x barra, aquí dice g de x barra, la g tiene que ser derivable en x barra, y cuando a ese resultado le aplican f, no queda f de x barra, no, queda f de ¿cuánto? F de g de x barra. Por esa razón, la f tiene que ser derivable no en x barra, la f tiene que ser derivable en g de x barra, para que la composición funcione bien. Ya, y si fuese así, ¿cierto? Ese de ahí tendería a f'. Entonces, ¿cómo se arregla aquí el límite? Miren, se arregla de la forma siguiente. Voy a borrar las hipótesis porque necesito espacio. Esto se arregla, la hipótesis entonces la puedo sacar. Entonces, este x menos x barra ni junta ni pega, así que ¿qué le dice uno al x menos x barra? Le dice, oye, dame espacio y corre de para el lado. ¿Lo ven? Eso es lo típico, corre de para el lado. Porque para calcular ese límite, que era el que me interesaba calcular, voy a hacer un ni quita ni pone para que en esta primera fracción pueda hacer mi cambio de variable simpático que se me acaba de ocurrir. Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ni quita ni pone para que aquí quede el cambio de variable justito que me interesa? Multiplicar y dividir por cuánto. Pero antes de hacer el cambio de variable, ¿quién era u? ¿Quién era u barra? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a dividir y multiplicar por g de x menos g de x barra. De hecho, hay gente por ahí que dice, les voy a hacer la demostración, y dicen, miren, aquí se me ocurre hacer ese cociente, divido por eso, multiplico por eso, y les hago la demostración, y parece que fuese gente genial. Uno dice, ¡oh, que eres genial! Se te ocurrió un súper ni quita ni pone, y dio justito el teorema, pero en estricto rigor, uno es como los magos, ¿cierto? Que a uno le muestran las cosas por acá, y con la otra mano están haciendo cosas que uno no se da ni cuenta, y de repente, ¡oh, todo florece! Les muestran el cambio de variable, o sea, el ni quita ni pone, uno dice, ¡oh, el cambio de variable! Están mirando ya, y por atrás le están ocultando que la g de x podría ser igual a g de x barra. Y de hecho, miren, si la g de x fuese igual a g de x barra, ¿qué pasa con mi ni quita ni pone? No puedo multiplicar y dividir por 0. Entonces, detrás de ese ni quita ni pone hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que g de x no vale g de x barra, lo cual no tendría por qué ser así. Entonces, ahí está la falla de esa demostración. Ahora, si uno salta ese defecto, este límite sale al tiro. Igual. ¿Por qué? Para este límite de aquí hago mi cambio de variables. Y de hecho, si ustedes me dijeran que g de x nunca vale g de x barra y me dan autorización de hacer esta división, puedo hacer el cambio de variable. Esto de aquí sería cierto, lo que borré. Y ese límite de ahí vale, lo sé, ¿vale cuánto? F'. ¿F' dónde? ¿F' dónde? En u barra, que vale g de x barra. G de x barra. Se terminó. Y eso queda multiplicado. ¿Y esta otra fracción? ¿A cuánto tiende esa otra fracción? A g'. ¿Y g' dónde? En x barra. Tan se terminó. Ahí está la demostración de la composición.
Fantástico, nos dice, terminamos, hicimos una super demostración. Oye, no era tan complicado después de todo. Sí, tiene una complicación. ¿Cuál es la complicación? Que el g de x podría ser igual a g de x barra y eso arruina todo el cálculo. Ahora, esa fórmula hay que demostrarla bien el segundo semestre sin la hipótesis g de x distinto. Si ustedes aquí podrían decir, voy a hacer una tercera hipótesis. ¿Cuál es la tercera hipótesis? Que g de x no vale g de x barra en las vecindades. Pero esa tercera hipótesis no se escribe nunca porque uno aplica esta fórmula para toda g derivable y para toda f derivable. Que valga o no valga g de x barra, la fórmula es cierta. Así que hay que aprendérsela así de ahora para siempre. Ya, ahí está. ¿Cuánto vale la derivada de la composición? ¿Vieron el resultado? Lo que les había anunciado al principio. ¿Cuánto vale la derivada de la composición? ¿Qué tengo que hacer con f' y g'? ¿Qué hay entre f' y g'? ¿Qué operación hay aquí? ¿Qué dice ahí? Producto. Se fijan que la derivada de la composición es el producto de las derivadas, la derivada de la f y de la derivada de la g. ¿Las derivadas de quiénes? Escribámosla de nuevo. Ahora, esa fórmula es cierta. Por el momento la demostración es media ridícula, pero bueno, no puedo hacer otra cosa más que hacer eso. La derivada de la composición vale, prima, le voy a sacar el x barro, así que no tienen para qué. Vale, primero derivo a la f. ¿Quién es f? La función que está afuera. Esa derivada, ¿dónde la tengo que evaluar? Ah, eso tienen que aprendérselo bien. La f, la derivo. ¿Dónde lo evalúo eso? No lo vayan a evaluar en x. La f se deriva y se evalúa en g de x. ¿Cómo le voy a sacar el barra? G de x simplemente. G de x. G de x. ¿Ya? Porque después dicen el x barra cualquiera, lo llaman x. Entonces la derivada de la composición es derivarla de fuera, f' evaluada en g. Eso, cuidado, que hay algunos que lo escriben hasta ahí. Si lo escribo hasta ahí, ¿está bien o está mal? No, ahí sí que está, ahí está pésimo, esa cuestión no. Entonces, ¿qué me falta? Me falta algo, me falta multiplicar ¿por cuánto? Por la derivada de la función que está dentro. ¿Cuál es la función que está dentro? G, derivo la g, g', y en la derivada de g, ¿la evalúo dónde? En su argumento. ¿Cuál es su argumento? X. Noten que la g y la f tienen distintos argumentos, porque la f y la g viven en mundos distintos. La g es una función cuyos argumentos son las letras x. La f es una función cuyos argumentos son los g de x. Es aquí donde yo hablo de los carnívoros y los herbívoros. Me imagino, por ejemplo, que la g es un animal herbívoro, de esos como las cebras que comen pasto. Las cebras comen pasto. ¿No saben que las cebras comen pasto? Pero, ¿quién se come las cebras? F, ¿quién se come la cebra? Los leones van y se comen a la cebra. Entonces, miren, los leones comen cebras y las cebras comen pasto. F de ¿cuánto? F de ¿cuánto? F de x. ¿Qué significaría escribir f de x? Saliendo, el león está comiendo pasto. No, el león no come pasto. ¿Qué come el león? G de x. Y la derivada del león, ¿quién es la derivada del león? No sé, la leona. Bueno, imagínense lo que quieran. ¿Qué come la derivada del león? O cuando el león está con fiebre. Ya, la derivada del león, ¿qué come? ¿Pasto? No, sigue comiendo g de x. Sigue con g de x. ¿Se fijan? ¿Y quién come x? La g y la derivada de g. O sea, cuando uno calcula la derivada de una función, no cambia el dominio. Bueno, salvo que hay que estar en el interior, pero no cambia el pasto por cebras. No, cambia las cosas que viven dentro del mismo dominio. ¿Se la aprendieron? ¿Se la aprendieron? Les pongo una más complicada para que, nuevamente, escribiendo una fórmula más complicada, se aprenda la fórmula fácil. ¿Qué es más complicado que la composición de dos funciones? La composición de tres. ¿Cómo se deriva la composición de tres funciones? ¿De 4, de 5, de las que quieran? Bueno, en realidad una composición de tres funciones es una composición de dos enlazada. ¿Cierto? Son dos derivadas. ¿Quién se come el león? Bueno, ahí viene el cazador, si ustedes quieren. El cazador se come el f de x. No, bueno, salvo que ahí es medio raro porque los cazadores también comen hierbas. No sé, bueno. Una composición de tres. Miren, tengo una f que come g y la g come h y esa come x. Ahí, ¿estará bien? Una triple composición. ¿Cómo se deriva la triple composición? Bueno, fácil, porque uno dice, no tengo para qué ver eso como una triple composición. Puedo mirar simplemente esto como f compuesto con algo feo. F compuesto con algo feo. ¿Lo ven? Voy a subrayar ahí el feo. Es una composición simplemente. F compuesto con algo feo. ¿Cómo se deriva f compuesto con algo feo?
primero derivo a la f. Así que aquí queda f. Y esa derivada la evalúo ¿dónde? En la cosa fea. ¿Y quién es la cosa fea? Es g de h de x. Ya, por. ¿Y después qué tengo que hacer? Derivar la cosa fea. Pero ahora miro la cosa fea y digo, oye, pero la cosa fea no es tan fea. Porque la cosa fea es una composición. Entonces, para derivar esa cosa fea, le aplico la regla de derivación de una composición. De composición entre g y h. ¿Cómo se deriva una composición? ¿A quién derivo primero? A g. Así que queda g'. Y eso evaluado ¿dónde? En h de x. H de x. Y eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es h'. ¿Evaluado ¿dónde? En x. Ahí terminaban de derivar. ¿Cómo se deriva una triple composición? Se deriva todas y cada una de las funciones y esas derivadas se multiplican. La derivada de la composición es el producto de las derivadas y se van evaluando donde corresponda cada una de ellas. Ya, ¿se fijan? La f se alimenta de g de h. La g' se alimenta de h y la h se alimenta de x. Esa es la famosa regla. Si ustedes escriben más términos van a hacer lo mismo. Deriva la primera, después, de hecho muchos la miran así. Dicen, deriva la primera y después esa derivada la multiplico por la derivada de lo que está dentro. Lo que va ahí es la derivada de lo que está dentro. ¿Cómo se deriva lo de adentro? Derivo la g y esa derivada de g la evalúo en donde corresponda y eso lo multiplico por la derivada de lo que está dentro. Entonces se van formando como eslabones y uno dice que esta es la famosa regla de la cadena. Derivar encadenadamente todas las funciones, evaluando lo que corresponda y siempre derivando lo que está dentro. Ahora, el último eslabón es esto, cuando acá adentro le quedó x. Cuando les queda x, no hay que seguir derivando, ahí ya no hay composición. A no ser que vean eso como la identidad. Identidad, podrían decir, oye, esto no es x, esto es y de x. Ya, bueno, si quieren, deriven y ahí tendrían que multiplicar por quién, por la derivada de quién. Si esto lo ven como una composición, tendrían que derivar por la derivada de la composición y de x. Pero la derivada de la composición, de la identidad, la función f de x igual x, tiene derivada igual 1. 1, x a la 0, esa es la función 1. Si quieren, la recta de 45 grados tiene tangente igual a ella misma. Entonces, de hecho, pueden aprenderse esto. Si una función es una recta, mx más n, ¿cuánto vale la derivada de una recta? Siempre. ¿Cuánto vale la derivada de una recta siempre? Por concepto geométrico. Para una recta, ¿cuál es la tangente? La misma recta tangente. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta tangente? ¿M o n? M. ¿Cuánto vale la derivada siempre de una constante, de una recta? La pendiente. La derivada de una recta es la pendiente. Si la recta es la identidad, la derivada vale 1. Así que podrían decir, eso hay que multiplicarlo por 1. Ya, eso es una exageración. Cuando ustedes vean la x, dicen, hay que detenerse con mis derivadas. Cuando llego a la x, se terminó. Ejemplo. A ver si entendimos. Ejemplo, ¿dónde lo voy a escribir? Un poquito más a la izquierda. No, ahí mismo. Voy a escribir esto, miren, voy a escribir... ¿Saben derivar el logaritmo? Sí, logaritmo. Logaritmo de 1 más seno al cuadrado de 1 partido por x. Ya, ahí tengo una composición. ¿Cuántas composiciones hay ahí? Derivada de todo eso. Prima. ¿Hay una función externa evaluada en una función interna? ¿Ven ahí una composición? ¿La composición de quién con quién? ¿Logaritmo con quién? Logaritmo con todo eso feo de allá adentro. Así que, ¿cómo se deriva el logaritmo de todo eso feo? Primero derivo a quién? Al logaritmo. ¿Y cuánto vale la derivada del logaritmo? Entonces, si usted lo hace así, la derivada del logaritmo prima, esa valía 1 partido por x. Me la sé. Pero aquí, ese logaritmo no hay que evaluarlo en x, hay que evaluarlo en la cosa fea. Entonces, no es 1 partido por x, es 1 partido por 1 más seno al cuadrado de 1 partido por x. ¿Se fijan? Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de la cosa fea. Ahora, en este caso, esa cosa fea no es una composición. En este caso, esa cosa fea es una suma. ¿Y cómo se deriva una suma? Sumo las derivadas. Así que parto por derivar el 1. ¿Cuánto vale la derivada del 1?
0. Así que no tengo para qué derivar el 1. Tengo que derivar seno al cuadrado. Seno al cuadrado. ¿Cómo se deriva seno al cuadrado? Seno, dos posibilidades. Bueno, la posibilidad complicada es seno por seno. La posibilidad simpática es composición. Es, por ejemplo, ¿cómo se deriva seno al cuadrado de x? Eso solamente. Si quieren a la función x cuadrado, pónganle un nombre. Es como decir la función cuadrado de seno de x. Es el cuadrado de seno de x. ¿Lo ven? ¿Quién va primero? ¿Seno o x cuadrado? Cuando lo evalúan, cuando les dan la x, ¿qué evalúan primero? ¿Seno o el cuadrado? De adentro hacia afuera, evalúan para x dado, calculan seno y al resultado le toman cuadrado. Eso es como una composición. Me dan un x, calculo el seno y al resultado se lo paso a la función elevar al cuadrado. Así que aquí hay una composición. ¿Cuál es la función externa? ¿Cuál es la función externa? El cuadrado. ¿Cuál es la función del cuadrado? Esa que dice f de x igual... de hecho le voy a poner q de x, la función cuadrado, así como cubo en inglés. Q de x igual x cuadrado. ¿Cuánto vale q'? ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? 2x. Esa era la que me contaban siempre. Ya, entonces, ¿cómo se hace la derivada de seno al cuadrado? Aquí tengo que hacer la derivada de seno al cuadrado. Vale, la derivada al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada al cuadrado? 2x. Así que esta derivada vale 2. No 2x. Es 2 veces x evaluado en seno de 1 partido por x. ¿Se fijan? Ahí. ¿A quién derive ahí? ¿A qué función? A la función cuadrado. ¿Evaluada en qué cosa? En seno, de hecho no en seno de x, sino que en seno de 1 partido por x. Ya me da lo mismo lo que está dentro, porque lo que yo sé es que tengo que derivar al cuadrado, ahí lo derivé, y ahora tengo que eso multiplicarlo por la derivada de ¿quién? De seno de 1 partido por x, que es una composición. ¿Cómo se deriva esa composición? ¿A quién derivo primero? Al seno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Así que queda seno por coseno. ¿Coseno de cuánto? ¿Coseno de x? Ahí está la cosa del león, la cebra y esas cosas. Coseno de 1 partido por x. No he terminado. Es una composición. Seno de 1 partido por x es derivo al seno. Y después tengo que derivar ¿a quién? A la función 1 partido por x. Y esa función 1 partido por x es de las sencillas que tenía derivada menos 1 partido por x al cuadrado. Ahí tienen su derivada de la función original. Lo interesante de la composición es que a uno le permite derivar prácticamente cualquier cosa. O sea, les dan una función tan fea como las que quieran y uno puede derivar porque todas las funciones que uno se imaginan son sumas, productos, cocientes o composiciones de funciones conocidas. Aquí inventé una función, se fijan, puse logaritmo de... podría haberlo hecho más complicado. De hecho, se fue como muy fácil. Podría haberlo hecho más complicado que eso. Podría haber puesto logaritmo de un cociente. ¿Cómo se deriva, por ejemplo? Ya no voy a derivar logaritmo, voy a derivar la exponencial de un cociente. De un cociente x más 1 partido por x menos 1. Ya, esa suena facilita. ¿Cómo se deriva esa? La exponencial de eso. Primero, ¿a quién derivo primero? A la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La exponencial ¿de cuánto? De x más 1 partido por x menos 1. Ahí puse la exponencial. Y eso se multiplica por la derivada ¿de quién? La derivada de la función que está dentro de la exponencial. ¿Y qué es lo que hay dentro de la exponencial? De la exponencial hay un cociente. ¿Cómo sería ese cociente? Raya. ¿Cómo sería el cociente? ¿Qué pongo abajo? X menos 1 al cuadrado. ¿Qué pongo arriba? Pongo primero, la derivada del primero. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale la derivada de x más 1? 1. La derivada del x vale 1, la derivada del 1 vale 0, la suma 1. Así que queda 1 por x menos 1. Menos x más 1 multiplicado por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador en este caso? 1, porque el menos 1 que asusta tanto no hace nada. La derivada del menos 1 vale 0. La derivada de la resta de las derivadas. Queda 1 menos 0, 1. No escribo. Ahí está. Se calculó. Y de hecho se simplifican.
La x se va con la x, queda menos 1 con menos 1, menos 2, ya. O sea, se pueden simplificar después un poco más las derivadas. Pero lo que me interesa ahora es que sepan calcular derivadas prácticamente de lo que sea, de cualquier función. En la medida que sean funciones conocidas. Composición. ¿Cuáles son las funciones conocidas? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, exponencial, logaritmo, potencias. X, x cuadrado, todas esas, raíz cuadrada, todas esas son conocidas. Ahora, hay un par de funciones que todavía no son conocidas y por eso es que hay un cuarto teorema que también tiene una demostración incorrecta. El tercer teorema era la derivada de una composición. No le puse el número, ese era el 3. Y el cuarto es la derivada de la función inversa. La derivada de la función inversa. Si una función es derivable e invertible, ¿conocen funciones derivables e invertibles? Funciones invertibles, inversas. ¿Inversas de quién conocen? La inversa de la exponencial, ¿cuánto vale? Logaritmo. La inversa de x a la n. Raíz enésima, hay que restringir el dominio, es la raíz enésima. Bueno, ahí la derivada de la exponencial me la sé, la derivada del logaritmo me la sé, así que no necesito ningún teorema. La derivada de x a la n me la sé, la derivada de la raíz enésima también me la sé, así que no necesito teoremas. Pero hay otras funciones simpáticas. Seno, me sé la derivada del seno, pero no me sé la derivada del arcoseno, la inversa de seno. Del arco coseno, del arco tangente. Esas derivadas son bien importantes, hay que sabérselas. De hecho, de esas, la más importante, bueno, todas son importantes. Ya, no, la más importante es entre arco seno, arco coseno y arco tangente. La más importante es arco tangente. Arco tangente. Arco tangente. Es importante porque es muy fácil. Entonces, después cuando uno busca problemas inversos y se pregunta ¿qué función tiene esta derivada fácil? La respuesta es arco tangente. Arco tangente. Es importante. Entonces, derivada de la función inversa. ¿Qué dice? Este es el cuarto teorema. Dice, si f derivable en x barra con un dato derivada en ese punto x barra distinto de 0. ¿Qué le pasa a la función? ¿Qué significa derivada igual 0 en una función? ¿Cómo es la recta tangente si usted dibuja una función y tiene derivada 0? Digamos ya una función por aquí. Voy a dibujar la recta 45 grados por ahí. Una función ahí que tiene derivada 0. No, esa no me sirve, no es invertible. Ya, bueno, de hecho, derivada 0 y después se devuelve. Ya, ahí tengo una. Esa. ¿Cómo es la recta tangente y donde la derivada vale 0? Si la derivada vale 0, la pendiente es horizontal. Esa función, si tiene inversa, ¿cuál es la inversa de esa? ¿La ven? La traté de dibujar lo más fácil posible para escribir su inversa. Ya, ahí sería la inversa. Ese punto corresponde con este de aquí. Si ese tenía recta tangente horizontal, ¿cómo es la recta tangente acá? O sea, si lo dibujo bien, si en la función f la recta tangente es horizontal, en la inversa la recta tangente va a ser vertical y resulta que las rectas verticales no tienen pendiente. Y si las rectas verticales no tienen pendientes, esa función no tiene derivada en ese punto. Por eso es relevante que la derivada en el punto para escribir este teorema sea diferente de 0, porque ese caso no corre, ese caso tú no. Este de aquí sí, ese de ahí tiene una derivada, ¿cuál es el que le corresponde? Ese de ahí. Ya, no sé, ¿qué relación tienen las dos? Bueno, ahí me quedo como muy simétrico. No, ese no sirve. Este de aquí, miren, ahí la derivada, grande o chica. ¿Cuál es el simétrico que le corresponde? Ese de ahí, derivada, grande o chica. ¿Ven la función con la inversa? Hay una relación geométrica entre la derivada de la f y la derivada de la inversa. Hay una relación geométrica entre la derivada de la f y la inversa. Entonces, si f invertible, si además f invertible tiene inversa, entonces la derivada de la inversa, de hecho calculémosla, la derivada de la inversa en, ¿dónde calculo la derivada de la inversa? Bueno, si f es derivable en x barra, la inversa es derivable en f de x barra. En f de x barra. Ahí calculo la derivada de la inversa. La inversa siempre... Cuando ustedes saben, si tengo i igual f de x barra, a eso lo llamo i barra, tomen inversa.
¿Cómo despejo la x? X barra igual ¿cuánto? F a la menos 1 de ¿cuánto? F a la menos 1 de x barra o de y barra. De y barra. ¿Y quién es y barra? F de x barra. ¿Se fijan? Entonces, si la función f es derivable en x barra y ustedes quieren como dar vuelta a la igualdad, tienen que tomar la función inversa, pero no en x barra, tienen que tomar la función inversa en y barra, y es esa función inversa a la cual le voy a calcular su derivada. Ya, ¿cómo se calcula el límite de esa cosa? Eso, o sea, esa derivada sería el límite cuando y tiende a y barra, donde este es el f de x barra, ¿cierto? Así calculo, le pongo letra y porque estoy en la función inversa, ¿cierto? Entonces digo, la y, en lugar de ser f de x barra, me voy a acercar a f de x barra. Y calculo la función inversa evaluada en dicho y, menos la función inversa evaluada, le puse ahí, función inversa evaluada en f de x barra, y todo eso partido por y menos f de x barra. Ya, el límite no es difícil de escribir. O sea, hasta ahí la demostración está perfecta. ¿Dónde viene el súper detalle que tenemos que revisar? ¿Cuándo vamos a revisar ese detalle? No a las 12, porque ese detalle es un detallón, ese detalle es gigante. ¿Cuándo se va a revisar ese detalle? En el próximo curso, en cálculo diferencial integral. De hecho, ya les conté, hay que retroceder hasta el axioma del supremo para reparar hoyitos. O sea, como que el curso de introducción al cálculo es como un curso como los racionales. ¿Qué tienen los racionales en la recta? Tienen hoyitos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacen los irracionales? Tapan esos hoyitos. En el próximo curso vamos a tapar los hoyitos que nos queden de esta de aquí. Bueno, de hecho, puede que sigan quedando hoyitos. O sea, la matemática es media infinita, no termina nunca. Uno dice, después me engolosino y quiero aprender más y más. Ya, pero al menos hoyitos vamos a tapar en ese curso. ¿Qué es lo que uno haría aquí al tiro? Cambio de variable. Si y tiende a f de x, ¿qué es lo que hago? Hago el cambio de variable u igual f a la menos 1 de y. Ese es el cambio de variable más típico. Y aquí uno dice, bueno, si y tiende a f de x barra, ¿a cuánto tiende esa u? De hecho, no tengo para qué llamar la u, la podría llamar x. Como que la x y la y es esto función inversa. Ya, le puse u por cambio de variable. ¿A cuánto tendería? Imagínense ustedes, si la y tiende a esa cosa, ¿a cuánto tiende f a la menos 1 de y? Debería tender a f a la menos 1 de ¿cuánto? F a la menos 1 de f de x barra. Claro, f de x barra. Esa es la cosa que hay que demostrar el próximo semestre. Eso de ahí, asterisco, 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 asterisco. Hay que probar eso. Eso de ahí es algo así como probar que la función inversa es continua. Eso es probar que la función inversa tiene esa propiedad de que si y tiende a algo, f a la menos 1 de dicho y tiende a f a la menos 1 de dicho algo. Hay que demostrar que la inversa es continua. Próximo semestre lo demostramos eso. Si uno acepta eso, aquí la cosa es bien fácil. De hecho, esto de aquí, ¿cuánto vale? Eso vale f a la menos 1 de f, ¿vale? Ese es x barra. Y de hecho no tenía por qué llamarle, pensando lo mejor, no había por qué llamarle u a esa variable, f a la menos 1 de y. Convenía a esa variable llamarla x, ¿cierto? Porque típicamente uno dice y igual f de x, f a la menos 1 de y lo llamamos x, una letra simpática. Ya, hay que demostrar que eso tiende a lo que corresponde. Si eso es así, esto se transforma en el límite, no cuando y tiende a esa cosa tan fea, sino que en el límite cuando ¿quién tiende a cuánto? X tiende a x. También habría que verificar que son distintas. Eso es fácil. Eso es fácil, ¿cierto? Que si y distinto de f de x barra, es evidente que f de y es diferente de f a la menos 1 de y es diferente de f a la menos 1 de f de x barra. Eso sí, eso es fácil. ¿Por qué si dos puntos son distintos, su función inversa será diferente? Porque, como se habla de función inversa, las inversas son invertibles. Las inversas son biyectivas. Inyectivas. Inyectivas significa dos puntos distintos tienen distintas imágenes. Aquí, dos puntos distintos tienen distintas imágenes vía la función f a la menos 1. Así que x distinto de y, eso sí que es fácil. Si el problema no es ese. El problema está en ese límite, la continuidad. Si uno hace eso, ¿qué queda? Vayan reemplazando. ¿Qué queda acá arriba?
reemplacen. F a la menos 1 de Y, ¿qué es? Ayúdenme. X, ¿menos cuánto? F a la menos 1 de F de X barra. Eso es X barra simplemente. Partido por Y en el cambio de variable. Si X es F a la menos 1 de Y, ¿quién es Y? Despéjanos. ¿Y quién es? F de X. F de X. F de X. Menos, ¿ya cuánto? Y esa era una constante que estaba ahí sobrando. F de X barra, la pongo no. Y cuando ven eso, empiezan a ver cosas conocidas. ¿Qué ven ahí? La definición de quién. De derivada de quién. De la F, pero en el denominador. Hay que arreglarlo, un arreglito extra antes de dar el último paso. Límite cuando X tiende a X barra, de arriba queda el 1, abajo queda F de X menos F de X barra, partido por X menos X barra. Siempre se me olvida decir esto. ¿Puedo pasar esa X menos X barra de arriba al denominador del denominador? Sí. ¿Por qué razón? Porque en el límite, siempre, en la palabra límite, siempre cuando uno toma límite, la X siempre es distinta de X barra, así que esa cosa es distinta de 0, la puedo escribir abajo sin ningún problema. Ya, y ahora sí, ¿cuánto vale el límite de ese cociente? Cociente de los límites, ¿a cuánto tiende el numerador? A 1. ¿A cuánto tiende el denominador? F' en X barra. Pero necesito un detalle. Para que el límite del cociente sea el cociente de los límites, necesito que el denominador no tienda a 0. Y aquí justamente mi dato es que, se fijan, la matemática es como muy exacta. Me dice, oye, F' en X barra no puede ser 0. Bueno, justamente habíamos dicho que la derivada no podía ser horizontal para que en la otra función, la recta tangente, no fuese vertical. Ya, ahí está el resultado. Es bien fácil. Bueno, es fácil pero enredoso. Resumen, ¿cuánto vale la derivada de la función inversa? Ya, borramos y la escribimos. Escribámosla y la aplicamos. ¿Cuáles son las funciones inversas que me interesan? Me interesa el logaritmo. Podrían, si quieren, si no le creen a la fórmula, le podrían decir, oye, ¿y qué da eso para el logaritmo? Dice, la derivada del logaritmo es el recíproco de la derivada de la exponencial. Eso dice alguna. Bueno. Noten que aparece la función inversa y aparece la f. ¿Ya será suficiente con borrar todo eso? ¿O quedan signos menos volando? Ya, creo que sí. Entonces, a ver, ¿cómo es? Tomo la función inversa, f a la menos 1, y la voy a derivar en el punto f de x. F de x, así. Esa es la fórmula, ¿cierto? Esa función inversa la derivo en f de x, y su derivada vale 1 partido por la derivada de la f, y la derivada de la f hay que evaluarla en x. Así. Ahora, normalmente cuando uno habla de función inversa, al argumento de la función inversa no lo llama f de x, al argumento de la función inversa le pone una letra. Dice f a la menos 1 de y, por ejemplo. Ya, si lo hacen así, ¿qué queda? Es 1 partido por f'. La derivada de la función inversa es 1 partido por f', pero tiene una trampa. ¿Cuál es la trampa? Que la función inversa estaba evaluada en, y la f está evaluada en, ¿ven la trampa? La inversa y la función original tienen distinto dominio. Hay que tener cuidado, hay que pasar de uno al otro. Entonces, arriba está muy preciso. Uno dice, la x vive en el dominio de la f. Entonces, aquí evalúo esto en f de x. Si al f de x lo llamo y, la y vive en el dominio de la función inversa. Hay que evaluar la f' en... ¿Cómo es el cambio de variable? Si ustedes al y lo llaman, al f de x lo llaman y, pregunta, ¿quién es x? Hay que evaluar esto en x, pero ¿quién es x? X es f a la menos 1 de y. Entonces aquí esta derivada queda evaluada en f a la menos 1 de y. Y todavía hay una trampa extra, que muchas veces cuando uno habla de funciones inversas, a los argumentos de las funciones inversas, al logaritmo, uno nunca dice logaritmo de y. ¿Habla de logaritmo de y? ¿O logaritmo de x? Y cuando hablo de exponencial, ¿hablo de exponencial de y o exponencial de x? Cuando uno ya se olvida que son inversas una de la otra, a veces a las funciones a todas les pone argumento x. Entonces, si esta es una función inversa y dicen, no, su argumento no lo llamo y, a su argumento lo llamo
x, que es lo más natural, hay que evaluar la función derivada f, pero esa derivada evaluarla en f a la menos 1 de x. Ahora, lo importante aquí, al menos, es recordar que esa cosa que va ahí y esta que van aquí no son la misma cosa. ¿Por qué no son la misma cosa? Porque cuando combino la f con la inversa, tengo que mover los dominios, tomando f o tomando f a la menos 1. Depende hacia dónde vaya. Ya, ahí está. A ver, apliquemos eso. ¿Cómo sería para el logaritmo? El logaritmo de x. ¿Cuánto vale su derivada? Aquí dice, la función es 1 partido por la derivada de quién. Si f a la menos 1 es el logaritmo, ¿quién es f? ¿El logaritmo de quién era inversa? De la exponencial. Así que, noten, para derivar a la función f a la menos 1, esta fórmula me dice derive a la f, a la original. Si la f a la menos 1 es logaritmo, ¿a quién tengo que derivar aquí? A la exponencial. Tengo que derivar a la exponencial. ¿Y cuánto vale la derivada de la exponencial? Así que le puedo sacar la prima. Miren, así que la derivada del logaritmo es la exponencial, 1 partido por la exponencial. Y ahí viene el típico error. Está bien, es la fórmula. Es la derivada a la inversa, es 1 partido por la derivada de la f. La derivada de la exponencial es la exponencial. ¿Y esa derivada evaluada dónde? En logaritmo de x. ¿Cuál es el error que yo podría cometer? Poner x y decir que la derivada del logaritmo es 1 partido por la exponencial. Nada que ver. ¿Es 1 partido por la exponencial? Sí, pero 1 partido por la exponencial del logaritmo. ¿Y cuánto vale la exponencial del logaritmo? 1 partido por x. ¿Se sabían esa? Que la derivada del logaritmo era esa. Aplíquenla al revés. Piensen ahora en calcularse la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial de x. Bueno, es demasiado fácil, pero solo para tomarle el peso a la fórmula. Ahora miren, la exponencial, la derivada, la inversa de quién? Del logaritmo. Entonces dicen, para derivar la exponencial tengo que poner 1 partido por, y aquí tengo que poner la derivada del logaritmo. Logaritmo prima. ¿Logaritmo prima de cuánto? Tomen la fórmula. ¿Logaritmo de cuánto? Noten que lo que vaya adentro, todavía pueden mirarlo así, lo que vaya adentro es lo que estoy derivando. Lo que vaya adentro es lo que estoy derivando. Así que la derivada del logaritmo evaluada en exponencial de x, exponencial de x, exponencial de x. Y resulta que la derivada del logaritmo es 1 partido por. Entonces, esto queda 1 partido por 1 partido por lo de adentro, que es exponencial de x. Y claro, 1 partido por exponencial vale la exponencial. Claro, todo calza, por supuesto, si la fórmula está correcta. De hecho, algún día la vamos a demostrar correctamente y va a quedar todo bien. Ya, entonces calculemos unas derivadas verdaderas. Verdaderas funciones inversas. ¿Qué verdadera función inversa? Arco, seno. Arco, coseno se los dejo de tarea. Arco, tangente. Esas dos voy a derivar y creo que se nos va a ir la hora con esas dos derivadas. Bueno, después a las 12 les veo un resumen de lo que sigue. O sea, hasta el momento estamos haciendo ejercicios todavía de calcular derivadas. De hecho, en la semana 14 pusieron más materia. Si usted mira el apunte, hay infinitas cosas, aplicaciones físicas. Es una semana gigante. Sí. De hecho, los años pasados, el 2021 y 2020, donde sí vimos la semana 14, muchas de estas cosas tampoco las alcanzamos a ver en esa semana, porque es demasiado corto una semana para todos sus temas. Y en la derivada uno se pasa mucho tiempo, se dan cuenta que es muy simpático. ¿A qué se parece la derivada que es tan simpática? ¿Les gusta derivar o no? ¿De qué les sirve derivar? Bueno, por el momento solamente uno deriva porque es simpático. O sea, como que lo que deberían ahora aprender es, se les pasa cualquier función y ustedes lo que hacen es derivan lo que sea. Por ejemplo, va a venir el examen de cálculo. Si usted en el examen de cálculo no sabe qué hacer, puede derivar porque así está practicando sus derivadas. O sea, uno como de puro placer deriva. De hecho, después les voy a demostrar que incluso hasta podría servir de algo. Entonces, ya. Ejemplo, la derivada del arco seno. Un clásico. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Es 1 partido por. ¿A quién hay que derivar? Al seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? No, la derivada del seno. La derivada del seno. Coseno. Ahí está.
¿Se fijan? 1 partido por la derivada del seno. Y la derivada del seno es coseno. ¿Y ese coseno evaluado dónde? ¿Cuál es el error? No, eso no. Si usted pone eso, le diría, oye, es secante. Nada que ver, la derivada del coseno no es secante. Porque es 1 partido por coseno evaluado en arcoseno. ¿Y cuánto vale el coseno del arcoseno? No. ¿Cuál es la que vale X? Seno del arcoseno vale X. Seno del arcoseno vale X. ¿Por qué seno del arcoseno vale X? Porque seno es la inversa de arcoseno. Pero coseno no es la inversa de arcoseno. Coseno es la inversa ¿de quién? De arcocoseno. Ya, es otra, ya. Entonces aquí este es un ángulo, es un ángulo, es un ángulo, es un ángulo. Es un ángulo cuyo seno vale X. Yo sé que el seno de ese ángulo vale X, pero aquí no me interesa el valor del seno, me interesa el valor del coseno. ¿Cómo relaciona el seno con el coseno? Ya, entonces ahí uno dice, oye, pero seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, así que podría despejar. El problema del despeje son los signos. Ya, segunda cosa, el arcoseno tiene otra cosa interesante. El arcoseno es un ángulo y todos deberíamos saber que ese ángulo tiene un rango. El arcoseno siempre vive entre menos pi medios y pi medios. Siempre el arcoseno vive en ese rango. Y a ese ángulo es al que me interesa saber cuánto vale su coseno. Y resulta que el coseno en ese rango siempre tiene un signo. ¿Cuál es el coseno en ese rango? Siempre. ¿Se acuerdan? El coseno, ¿se acuerdan del ciclo trigonométrico? ¿Recuerdan trigonometría, cierto? El coseno era, hacia allá se mide el coseno, hacia arriba se mide el seno. Entre menos pi medios aquí es que es el primer cuadrante y cuarto cuadrante. El coseno es positivo. Y dado que el coseno es positivo, uno puede decir, en ese caso, el coseno de dicho ángulo es raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de dicho ángulo. Y no hay ningún problema de signo porque el coseno es positivo. Recuerden que la identidad fundamental es coseno al cuadrado igual 1 menos seno al cuadrado. Y cuando uno toma raíz cuadrada, está el problema del signo. Pero como en el primer y cuarto cuadrante el coseno es positivo, ahí resulta que el coseno es igual a esa raíz cuadrada. Conclusión, esto queda 1 partido por raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 1 menos. ¿1 menos cuánto? Ahí está, 1 menos cuánto. Seno al cuadrado. ¿Pero seno de quién? Seno del arcoseno. ¿Y cuánto varía el seno del arcoseno? Así que, ¿quién es lo que va al cuadrado? Ahí está la famosa derivada del arcoseno. 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ven por qué? Ya, se lo escribo de nuevo en una fórmula más fea. ¿Lo quieren ver más feo? Esto es 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de arcoseno de x. ¿Cuánto vale el seno del arcoseno? X. Entonces, ¿aquí cómo funciona? Me dan la X, calculo el arcoseno, después calculo el seno y después elevo al cuadrado. Ese es el orden. Entonces, cuando al X le calculo arcoseno y después le calculo seno, eso da como resultado X. Y es eso lo que elevo al cuadrado, queda 1 partido por raíz de 1 menos X cuadrado. Ahí tienen una simpática. La del arco coseno se la dejo pendiente porque es la misma con signo negativo. La del arco tangente. La del arco tangente. ¿Cuál es la derivada del arco tangente? Ya, ¿qué es lo que es? 1 partido por ¿quién? ¿Derivada de quién? ¿A quién tengo que derivar? Para derivar la función inversa. Hay que derivar a la tangente. ¿Y cuál es la derivada a la tangente? ¿Se la aprendieron? La derivada a la tangente. Sí, puedes entrar, pero recuerda que dentro del edificio tienes que estar con mascarilla. Así que si no, nos vas a enfermar a todos, ¿cierto? Ya. La derivada del arco tangente es 1 partido por la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente que me dijeron que era secante al cuadrado. ¿Secante al cuadrado de cuánto? Del arco tangente. Del arco tangente. ¿Y cuánto vale la secante del arco tangente? Lo que yo sé es cuánto vale la tangente del arco tangente. ¿Cuánto vale la tangente del arco tangente? Esa es X porque es la inversa. Y la secante, identidades de secante, ¿cuál es la identidad? Era 1 más, ¿cómo era? Tangente cuadrado del ángulo igual a... ¿Se acuerdan de esa? ¿No? ¿No se acuerdan?
¿Se acuerdan de la fundamental? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Ah, esa sí, ya, al menos una que nos recordemos, ¿cierto? Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, eso vale 1. ¿Cómo paso de esa a la identidad de la tangente? Dividiendo esa identidad a los dos lados por coseno cuadrado. Por coseno cuadrado. Si divido por coseno cuadrado, ese seno se transforma en tangente al cuadrado del ángulo. Ese coseno cuadrado se transforma en 1. Y al lado derecho queda 1 partido por coseno cuadrado. Y 1 partido por coseno cuadrado es secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Entonces, aquí me preguntan cuánto vale la secante del arco tangente. No sé, pero la secante al cuadrado, por identidad trigonométrica, es 1 más tangente cuadrado. Así que esto de aquí es 1 partido por 1 más tangente al cuadrado. ¿De quién? Del mismo ángulo. ¿Y cuál era el ángulo? Arco tangente de X. ¿Y cuánto vale la tangente del arco tangente? X. Y si eso hay que elevar al cuadrado, ¿cuánto queda esa derivada? 1 partido por 1 más X cuadrado. Esa derivada es demasiado importante. Esa derivada, la voy a escribir aquí, bien importante a retener, porque primero hay que aprender a derivar. O sea, esa es una cosa bien importante. Arco tangente de X tiene derivada igual a 1 partido por 1 más X cuadrado. Otra importante es logaritmo. La derivada del logaritmo vale 1 partido por, ¿cómo era? X. Esas dos derivadas son tremendamente importantes. Bueno, primero porque hay que saber derivar todo lo importante, todas las cosas, ahí hay que saberlas derivar. Y segundo, porque rápidamente en el próximo curso nos vamos a decir, ok, ya conozco las derivadas, pero después me voy a preguntar, oye, ¿qué función tiene eso como derivada? Entonces, cuando me hago la pregunta inversa, esta función es muy sencilla y curiosamente para esa función hay que recordar siempre el arco tangente. Esta función es muy sencilla y para esa función hay que recordar el logaritmo porque casi no hay otra que cumpla esa propiedad. Ahora, si ustedes se preguntan, por ejemplo, esta de acá está fácil, menos 1 partido por X cuadrado. ¿Esa era la derivada de quién? ¿Se acuerdan de esa derivada? La del 1 partido. Esa es importante, pero esta todo el mundo la recuerda porque son puras potencias. O sea, cuando yo empiezo a derivar potencias, aparecen potencias. Si son negativas, negativas. Pero cuando quiero que el resultado sea una potencia negativa menos 1, hay que recurrir al logaritmo. Cuando quiero que me queden cosas como esa, hay que recurrir al arco tangente. El arco tangente y la función logaritmo son tremendamente importantes. ¿Les parece? Ya, sería todo por ahora y nos vemos a las 12 en la sala B04.